Comenzamos el programa del día de hoy contándole a usted que 14 mexicanos han muerto bajo custodia del ICE en Estados Unidos y que autoridades consulares mexicanas denuncian fallas sistémicas por parte de las autoridades migratorias estadounidenses y se dice que dicen que nuestro país se va a sumar a la demanda colectiva en contra de este organismo. Vamos a platicar al respecto con Tonatiuh Guillén, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Tonatiuh, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo al programa. Buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días, encantado de saludarles. Bueno, ¿es esto una crisis en el sistema migratorio estadounidense? Es una gravísima crisis. Nunca había ocurrido en esta escala, no solo de mexicanos, hay que ponerlo también ahí. Si le ponemos números, en el año 21 y 22, las muertes en detención por ICE eran 4 o 5, y en el año 25 ya son 33. Y si las cosas siguen así en el 26, pues pueden subir 40 o más. Entonces hay un escenario no solo grave, sino gravísimo, extraordinariamente delicado de maltrato y de sufrimiento de las personas que ahorita mencionas mexicanos, pero hay muchas otras nacionalidades también en el drama. Sí, ¿qué es lo que está pasando? Digamos, ¿es son falta de recursos para la atención de los migrantes en detención o están deliberadamente maltratándolos? Es un contexto de violencia generalizado muy fuerte. Recordarás que desde la detención misma lo que hay no son el respeto de derechos, sino hay una agresividad extrema. Pues ya lo hemos visto en muchas escenas, hay violencia abiertamente, hay personajes enmascarados paramilitares Ujú. que pueden arribar a cualquier lugar y detener personas. Entonces, de entrada, desde la ubicación y detención, hay un ejercicio de violencia sin nombre, injustificado. Ujú. Luego, esa violencia no termina con la detención. O sea, el maltrato de la detención no implica que en la detención ya hay un buen trato. Ujú. Hay una continuidad de la agresividad que persiste y puede persistir por semanas. Sí. O sea, no es solamente una detención breve. Y hay otro punto, Pascal, que es el más grave de todos, que no había ocurrido antes, y que se trata de personas que tienen largo tiempo viviendo en Estados Unidos. Mm. Entonces, ser detenido es romperles la vida, Claro. en el sentido metafórico y real. Ujú. Pueden separarse de sus familias, pueden no tener esperanzas ni asistencia jurídica, pueden perder bienes y pierden sobre todo el horizonte de futuro. Ujú. Entonces, traducido esto a un ambiente agresivo y emocionalmente tan inhumano, deteriora a las personas, deteriora aceleradamente, y por eso no es raro que en el 25 sean más de 30 fallecimientos y que ahora el 26 apunta a más de 40. O sea, ese es lo gravísimo que está ocurriendo. Y luego súmale que regresan a México en algún momento, tal vez algunos de este grupo, y tampoco tienen horizonte, Pascal. Entonces, sí es una situación enteramente, pues, Ujú. inhumana, cruel, que pues por supuesto daña a las personas por completo. Oye, Tonatiuh, en promedio, ¿cuánto tiempo pasan las personas detenidas por el ICE en lugares como este de Adelanto, California? El de- eh, en,
el promedio puede oscilar, porque depende mucho de nacionalidades y procesos jurídicos, pero pueden estar 4 semanas o hay personajes que han estado casi un año en esos lugares espantosos. Entonces sí hay todas las condiciones de deterioro. Yo publiqué un artículo en noviembre, Pascal, ya haciendo notar esto. Ya estaban las muertes en escenario muy crítico, noviembre del año pasado, y una de las cosas que recomendaba era que por favor se hiciera todo lo posible porque las personas no pasaran tiempos largos. Y tiempo largo quiere decir después de 2 semanas debe ser desastroso. Los mexicanos moríamos antes, hice un estudio de quienes morían por nacionalidad en menos tiempo y nos tocaba a nosotros. Entonces, de alguna manera, el impacto emocional, físico y de salud nos toca más fuerte. De acuerdo con esos datos, ¿a los cuántos días en un centro de detención de estos ya está la persona en peligro mortal? Yo calculo que antes de un mes. O sea, lo ideal es tener una estancia brevísima, 2 semanas y se acabó. Muchos resisten porque están esperando la alternativa humanitaria o hay una justificación jurídica, pero persistir más de 2 semanas a lanzarse en un mes es un tobogán de deterioro y eso es lo que debiéramos impedir a toda costa. Bueno, y hablando de impedir, tengo que hacer aquí una pausa, pero te dejo planteada la pregunta, si puedes aguardar para responderla. ¿Qué expectativa tienes tú del proceso que se ha abierto en contra del ICE en el que va a estar participando México? Si quieres, platicamos del tema cuando regresemos del corte. Con gusto. Volvamos. Le agradezco mucho a Tonatiuh Guillén, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración, que me haya esperado para continuar esta entrevista. Estamos conversando sobre las muertes de mexicanos en centros de detención del ICE en Estados Unidos. Y bueno, le estaba echando un ojo al artículo que mencionabas en el bloque anterior, Tonatiuh, publicado en noviembre pasado, donde ya advertías lo que venía y donde decías que pues el gobierno mexicano no debía esperar para presentar una protesta por lo que estaba sucediendo. ¿Qué expectativa tienes sobre esta demanda colectiva? Y dime si te parece que pues esta acción está llegando un poco tarde. Bueno, sin duda el gobierno reaccionó tarde. O sea, el problema empezó muy temprano en la nueva administración de Trump y ya desde ese momento debió haber una reacción pues fuerte, no solo jurídica, sino política. Creo que apenas ahora está el gobierno teniendo contactos con legisladores de Estados Unidos. Hay una disposición que creo que es útil para eh, esta estrategia, una disposición que tiene el Congreso de Estados Unidos de que ICE publique estas situaciones críticas de muerte y sí las publica y además hace un reporte muy breve de las causas de muerte que son apelables todas porque al final nos dicen, pues sí, ya venía enfermo y se enfermó más y se murió. Entonces, ese tipo de comunicación de personas que se identifican que tienen enfermedades, de entrada debieran ser parte de un protocolo distinto y ser negociado a nivel del Congreso de Estados Unidos. Y reitero, evitar sobre todo que las personas duren tiempo en esas instalaciones. Y luego pelear casos que, por ejemplo, aparecen como suicidios. Y hay al menos un caso en donde un suicidio, después un médico identifica que no fue suicidio. Entonces, son los síntomas de que cosas graves ocurren en esos centros de detención, pero creo que más que la parte jurídica
tiene una ruta muy compleja y que qué bueno que lo están haciendo. Pero debe haber una parte política y una parte política que además complemente con las personas que son retornadas a México con este perfil de la vida destrozada, para dejarlo en la metáfora, y que no les damos mayor atención, Pascal. Ese es el asunto. Entran a México o dejamos que los manden hasta Tapachula, lo cual también es otra agresividad innecesaria. Y más allá de darles 2,000 pesos o recuperarles su acta de nacimiento, sí se necesita una estrategia de Estado, una política de Estado que beneficie, atienda y además ya ha puesto de manera positiva que aproveche el potencial de esas personas, pero que además ojalá logre restablecer los vínculos familiares que se pierden, los vínculos emocionales que se pierden. Esa otra parte no le estamos haciendo en ningún caso y sigue siendo parte de una ruta de crueldad que empieza cuando los detienen y que no termina y sigue en México todavía. Tú dices que la ruta jurídica es muy larga, la ruta legal es muy larga. ¿Qué tanto es y qué tanto podría esta demanda colectiva significar un alivio para las personas que están en detención? Es difícil predecir tiempos, pero si fuera exitosa, debiera terminar en protocolos distintos. Y si esto sucediera, pues no menos de un año o a veces más. Depende de la ruta de los jueces. Pero la parte política es la que tendría que estar ocurriendo de manera muy visible. Debiéramos tener un lobby en el Congreso de Estados Unidos, Oye, de pero repente las encima. llamadas telefónicas entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump han funcionado, por lo menos para cuestiones muy puntuales y a lo mejor temporalmente, pero han funcionado. ¿Valdría la pena una llamada en este caso? Sin duda sería muy útil, pero me temo que en la cuestión migratoria México no ha querido mover nada. O sea, México ha cedido en Estados Unidos muchísimo. La gente que recibimos, por ejemplo, extranjeros, no ha protestado México y ahí están hacinados en Tapachula o en Ciudad de México y tampoco los atendemos. ¿Cuántos Tenemos nuestra extranjeros nos han cuota de mandado crueldad. desde que regresó Trump a la Casa Blanca? No escuché, perdón. Sí, ¿cuántos extranjeros nos han enviado desde Estados Unidos desde que llegó Trump? Ni siquiera es pública la cifra, Pascal. Ni siquiera es pública. Debiéramos tenerla pública. Tenemos apenas ayer o antier un dato de 9,000 cubanos, pero porque fue una filtración de un juez de Estados Unidos y muchos de ellos están ahora en Tapachula porque los envían hasta allá. Entonces, el gobierno de México no ha sido transparente en decir que cuántas personas nos regresan, por dónde las regresan y sobre todo qué pasa con ellas. Simplemente es como un envío y a ver qué pasa. Entonces también tenemos nuestra cuota de dureza y de crueldad, porque no atendemos bien ni a los mexicanos que llegan, ni a los extranjeros que nos envían. ¿Y cómo están, en qué condiciones están esos extranjeros que Estados Unidos ha enviado a México deportados y que tú dices que ahora están en Tapachula? ¿En qué condiciones están? De abandono, literal, en condición irregular, sobreviviendo informalmente con alguna actividad económica. Entonces son de varias nacionalidades, pero lo último que se reportó por esta filtración ya eran 9,000 Cubanos. cubanos. Sí, Entonces ese es un dato súper importante, claro. del cual el gobierno de México no ha sido transparente. Y reitero, no solo quiénes, dónde, cómo, sino qué hacemos con estas Claro, personas. ya vimos reactivarse, Esa, por ejemplo, una caravana, ¿no? Que no habíamos visto eso en mucho tiempo. sí, Sí. exacto. Y seguramente la van a desactivar muy pronto.
y con la otra, con el agravante de que la puerta de Estados Unidos está no dura, sino cerradísima. Sí, sí. Entonces sí es un escenario que le toca a México resolver, Bueno, pero tampoco estamos viendo una ruta en ese camino. pues ahí está, es un tema que tendremos del que tendremos que estar muy pendientes y te agradezco mucho, Tonatiu, que nos hayas tomado la llamada para hablar de él. Les agradezco muchísimo a ustedes. Un buen día. Gracias, gracias, Tonatiu Guillén, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración.